Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy los vamos a invitar a tratar con nosotros el tema de educación, viejos y nuevos paradigmas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Para eso ya le damos la bienvenida a nuestra invitada, que es Marisol Marchionati, para este bloque. Adelante, por favor, secretaria de prensa de AMSAFE, La Capital. ¿Cómo estás, Marisol? Gracias por haber venido. Toma asiento, por favor. Bienvenida a Había una vez una mujer. Bueno, muchas gracias. Bueno, un tema que nos preocupa a las mujeres porque tiene que ver justamente con la educación de nuestros hijos, ¿no es cierto? Y bueno, yo pensaba mientras venía que íbamos a hablar de este tema y de lo que significa la educación hoy, que no es lo mismo que lo que significaba antes, ¿no? Porque antes era como más una imposición de conocimientos, vos seguramente nos vas a poder aclarar esto, y ahora es como que esto ha cambiado en la escuela. No, a ver, no es que ha cambiado, sino que la mirada de la escuela, venimos de una larga tradición de una escuela normalista, donde había cuestiones punitorias con respecto al desarrollo y al desenvolvimiento de los alumnos en el espacio de las escuelas. Sí. Y bueno, estamos en una etapa de transición, pensando la escuela desde otro lugar, desde otro paradigma. Tenemos una ley de educación que reconoce a la educación como un derecho social. Esto es un avance significativo para nosotros y en verdad un gran orgullo, porque la CETERA tuvo mucho que ver con esto y tiene que ver también con esto de considerar al niño no como un sujeto objeto, sino como un sujeto de derecho, claro, donde los chicos pueden decidir, pueden tomar sus caminos, pueden discutir, pueden poner en consideración otros aspectos. Claro, a esto me refería yo cuando te decía que por ahí antes era como una cuestión de, bueno, tenemos que enseñar esto, esto y esto y esto, como que no se tomaba al niño, digamos, desde ese lugar al que vos estás haciendo referencia, ¿no? Porque era una mirada más enciclopedista de la escuela y porque la llegada de la información era con otros canales. Hoy la información, los chicos apretan un botón. Es verdad, el señor Google le da todo. En la mayoría de los casos, pero así todos los chicos que no acceden a la tecnología como internet, tienen radio, tienen televisión, tienen revistas, hay otra manera hay otra forma en la que circula la información. Entonces nosotros en la escuela tenemos que buscar esos otros caminos para poder interpretar toda esa información que los chicos reciben, que no es poca, que es mucha, variada, y no siempre la información a la que los chicos acceden, bueno, tiene que ver con los caminos por los cuales ellos pueden ir transitando para construir su subjetividad. Claro. Entonces ahí está la intervención del maestro, ahí está la intervención de la institución educativa. Claro, ¿y cómo es ese intercambio? Porque digo, también con el paso del tiempo el niño no es el mismo que éramos nosotros y menos que eran nuestros abuelos, ¿no? Es como que es otro niño con acceso a otras cosas, con otra sociedad. Entonces digo, bueno, ¿cómo es esa adaptación del docente con el niño en el aula? Sí, lo que pasa es que no hay un niño único, igual a otro, y no hay una sola infancia, hay múltiples infancias. Y hay, desde esas múltiples infancias, hay múltiples maneras de que los chicos puedan acceder al conocimiento. En esto el trabajo del maestro es un trabajo fundamental, porque bueno, a cada niño hay que acompañarlo en esa búsqueda para que él pueda lograr los aprendizajes que tiene que lograr en la escuela. Claro. Nosotros venimos de una etapa muy dura en la historia del sistema educativo argentino, que cayó en una crisis profunda en toda la etapa del neoliberalismo, con lo que fue la ley federal, que fue el cierre de todo un proceso que se inició años antes de que ocurriera la dictadura, y si se quiere, la década del 90 dejó fuera del sistema, y no del mundo solamente del mundo laboral, a los padres de cientos de miles de niños de nuestro país, sino que dejó a los mismos niños fuera del sistema escolar. Claro. Recuperar con lo que tiene que ver con la asignación universal, que los chicos hayan vuelto a la escuela, lo que tiene que ver con los plan fines para que puedan concluir su escolaridad. Digamos, esto ha abierto un abanico de posibilidades y de diferencias que hace que vayamos caminando por otros lugares
por los que antes quizás nunca habíamos transitado. Claro. Bueno, y viste que hay algunas cosas, como decíamos, que han ido cambiando. Por ejemplo, el sistema de calificación, que antes teníamos, bueno, del 1 al 10 a lo mejor, y ahora, por lo menos, yo tengo una nena que va a la primaria y es muy bueno, excelente. Inclusive, no puedo dejar de preguntarte porque esta polémica que se ha suscitado en cuanto a no aplazar, pero sí, digamos que los maestros como que tienden a incentivar, esa sería la idea. Ahora, nos vamos al otro extremo, ¿cómo podemos analizar esto? No, nosotros tenemos que... La cuestión del bueno, muy bueno, sí, o el número no es la discusión. La discusión es si los aprendizajes van a tener que ver con una cuestión que yo decía hoy al principio, van a tener que ver con una cuestión punitiva, ¿no? Como de castigo, claro, o van a tener que ver con una cuestión de que todos los alumnos puedan llegar a todos los conocimientos y puedan hacer un recorrido cada uno. Por eso yo decía múltiples infancias y múltiples maneras de llegar al conocimiento. Bueno, esta es la tarea que nos impone en este momento. Yo el otro día escuchaba a alguien que me decía, no puede ser que nadie repita. No, la discusión no es que nadie repita. El tema es que un niño debe ingresar a la escuela, debe transitar la escolaridad, debe promocionar y debe aprender. Sí. Y este es el gran desafío que tenemos hoy en la escuela, ¿no? Claro. No pensarlo en temas en términos de castigo, sino en términos de buscar los mecanismos. Probablemente lo que hoy un alumno hoy no lo aprende y otro sí. Bueno, con el paso del tiempo, por su etapa madurativa, por su historia familiar, por su historia personal y demás, hoy no va a llegar más adelante. Eso no amerita que el niño tenga que repetir de grado. Claro. Ahora, así como lo decís, la verdad que suena muy bien, pero también hay que, digo yo, ¿no? El docente, vos decías distintas infancias y todo esto que venimos hablando, ¿no? Pero pedirle al docente hoy que está, por ejemplo, frente a un grado de 30 chicos, que pueda distinguir la infancia de cada uno y llevar adelante esa tarea, realmente si lo hacen es admirable, ¿no? Digo, es un trabajo mucho esfuerzo requiere, sí. Tipo Mujer Maravilla o Hombre Maravilla el docente, ¿no? No, nada de eso. Sí requiere de nosotros como siempre lo hemos hecho. Me pregunto si es posible realmente, ¿no? Sí, claro que es posible. Nadie dice que sea una tarea fácil y sencilla. Claro. Ser maestro no es una tarea fácil y sencilla. Claro, hoy no. No es cualquier, ni hoy ni nunca, no es cualquier puesto de trabajo. Claro. La tarea del maestro, por eso cuando los maestros hablamos de condiciones de trabajo, de infraestructura en los edificios, de atender a la salud del docente, bueno, está vinculado con esto, porque la tarea nuestra exige la posibilidad de que nosotros podamos bucear en mundos maravillosos, pero que también nos tenemos que enfrentar a situaciones que nos resultan muy complejas. Claro. Entonces, un maestro nunca va a ser el maestro maravilla, ni un maestro nunca va a resolverle un problema familiar a un alumno. Claro. Lo que sí hacemos los maestros es intervenir en ese momento que el niño está en la escuela para hacer que la escuela sea un lugar de filiación, sea ese lugar donde él construye su identidad, construye su vínculo con el otro, construye su relación con el adulto. Un niño siempre tiene que estar cuidado por un adulto. Claro. ¿Y cuáles son las principales dificultades con que se encuentra en cuanto al alumno al docente hoy? Chicos que no van a la escuela, que van con hambre, que estuvieron trabajando. ¿Cuáles son las principales dificultades? Todas. Lo que se ve, digamos. A ver, hemos recuperado una asistencia a las escuelas realmente que es importante. Y hemos logrado, yo destaco esto porque no es menor, políticas públicas que atiendan la realidad de los niños y de los adolescentes está vinculado directamente con una forma de crecer distinta y de construir mundos posibles diferentes. Los chicos, de acuerdo a su historia, a los barrios en los que viven, los maestros nos enfrentamos a diferentes situaciones. Algunos niños que llegan con hambre, algunos niños que llegan golpeados, niños que trabajan, chicos que provienen de hogares con un buen pasar económico y que también tienen problemas de abandono. Claro.
todas estas cosas son posibles de encaminar porque hay políticas que hay que profundizar, que tienen que ver con el vínculo de los chicos, con la atención del adulto a los niños, y porque tenemos normativa que nos va a acompañar y que en nuestro lugar de adultos tenemos que hacer que se puedan empezar a resolver. No es el maestro Superman. El maestro Superman es el maestro que se enferma, que termina enfermo y termina con tarea pasiva, porque tiene una sensación de frustración muy grande, porque no puede resolverle el problema al alumno. Pero sí hay una intervención que tiene que hacer, que hace la maestra, que hace la institución y que tienen que hacer los diferentes organismos del Estado que trabajan con la infancia. Llamémosle los equipos socioeducativos, la Secretaría de la niñez y de la adolescencia, el Ministerio de Desarrollo Social, todos estos organismos que piensan las infancias y que abordan las problemáticas son las que tienen que trabajar junto con el maestro y con las instituciones educativas. Ese es el gran desafío, que podamos construir esa manera de que las infancias en nuestro país puedan ser infancias felices para que después no nos pasen cosas y nos encuentre con las manos vacías, sin herramientas para poder resolver situaciones. Marisol, gracias por haber venido. Gracias Muy a vos. amable, gracias por estar aquí. Nos vamos a la pausa aquí en Había una vez una mujer, no se vayan, enseguida venimos. Continuamos en Había una vez una mujer, vamos a hablar y estamos hablando de la educación, de viejos y nuevos paradigmas. Y está con nosotros en este momento el licenciado Jesús López, que es psicólogo, licenciado en letras, especialista en educación. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí en Había una vez una mujer. Gracias a vos, Gabriela, gracias a vos. Y qué suerte que tengo tantas mujeres a quienes hablar. ¿Se da cuenta? Ahora le vamos a hablar a todas las mujeres que nos están escuchando. Es maravilloso. ¿Le vamos a dar alguna solución, dice usted? No sé. Probablemente. No es fácil darle solución a las mujeres, así que no nos pongamos a meta. Mejor. Pero vamos a hablar, sí, de educación, porque usted es especialista en educación. Así que yo hablaba hace un ratito con la Secretaría de Prensa de AMSAFE La Capital de esto de los viejos y nuevos paradigmas y tratar de buscar una definición, si esto realmente es así hoy o no, digamos, a ver si usted me puede ayudar, qué diferencia hay entre cómo se educaba antes y cómo se educa ahora y si esto es mejor para nuestros niños. Bueno, yo estuve escuchando a Marisol y me pareció muy atinado todo lo que ella dijo. Lo que quiero es contribuir sí. con algo, ¿no? A mí me parece que la educación tradicional se caracterizó siempre por ser una educación intelectual y además por ser una, digamos, transmisión de conocimientos. Sí, yo tengo acá, el conocimiento en la cabeza. Claro, tengo algo acá, te lo pongo allí y ahora queda alojado. Claro. ¿Sí? Bueno, hoy en día lo que nos pasa es que los conocimientos nos superan a todos. Ninguno de nosotros puede aprender los contenidos necesarios para vivir. Claro. Entonces lo que tenemos que aprender son modos de aprender. La escuela está para que los chicos adquieran habilidades para poder aprender cualquier cosa rápido y bien. Claro. ¿Sí? Claro. Y esto es bravísimo, es muy difícil, es mucho más fácil. Sí, porque es totalmente al revés de lo que era, ¿no? Uno claro. tiene que... otra cosa, bueno. Enseñarles a los pibes cómo fue el cruce de los Andes claro. es muchísimo más fácil así, listo, que claro. enseñarles a averiguar cómo fue el cruce de los Andes. Sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, enseñarles a hacer los cálculos para construir un mueble es mucho más difícil que enseñarles factoreo en matemática, etc. Entonces, me parece que uno de los cambios más importantes es ese. Sí. El otro es que
digamos, hoy en día tratamos de enseñarles a los chicos a conducir sus emociones. Y especialmente las emociones que tienen que ver con el aprendizaje. Claro. Para aprender algo, por ejemplo, uno tiene que tener ganas de aprender. Los chicos tienen ganas de aprender. Sí. En general lo que vamos haciendo en la escuela es ir destruyendo esas ganas. Al revés, lentamente. de lo que habría que hacer. Claro, los pibes de jardín y de primer grado y de segundo abruman al docente con preguntas. Sí. ¿Cómo se escribe tal cosa, por ejemplo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué? Sí. Cuando van llegando a cuarto año o quinto de secundario, más que abrumar al docente con preguntas, buscan irse de la educación lo antes posible. ¿Qué hemos hecho? Claro. ¿Qué hemos hecho? ¿En qué los hemos deformado? Claro. Les hemos hecho perder la curiosidad, la pasión por saber. Por saber, claro. ¿Por qué? Porque hemos estado todo el tiempo dictándoles un programa que teníamos, en vez de preguntarles y averiguar qué es lo que necesitan. Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, yo me quedo pensando en las mujeres, ¿no? Como siempre, que en este programa abundan. Sí. ¿Y qué le diría yo a una mujer, sobre todo a una madre? Que en realidad, más que fijarse en un sistema educativo o en otro, en un colegio o en otro, tome contacto y se relacione con los docentes del colegio donde van sus hijos y se fije. Los docentes del colegio, el docente que lo tiene a su hijo, ¿es alguien apasionado por saber? ¿Es alguien curioso? ¿Es alguien creativo? ¿Es alguien que es paciente y trabajador? Si tiene ese tipo de emociones, el chico va a salir adelante. Claro. Claro. Sí, y qué lindo poder... Perdóname, no te dejo ni que me preguntes nada. No, por favor. Digo que me quedé pensando en esto que usted decía, la pasión por saber, ¿no? Y también por descubrir después cómo sigue la vida de ese chico, porque... A ver, lo que tenemos que ayudarle al niño, me parece también, es a descubrir qué es lo que él quiere ser, qué es lo que, quién quiere ser, digamos, ¿no? Claro. Porque si nos limitamos a enseñarle matemática, lengua, química, bueno, sí, tal vez aprenda matemática, lengua y química, pero también me parece que hay que enseñarle, bueno, ¿y a dónde voy yo con mi vida, no? Absolutamente. A través de los conocimientos, me refiero, porque después así se eligen las carreras, las profesiones y el ser en el mundo, si se quiere. Sí, señor. Por ejemplo, vos podés preguntarte, vos que sos una periodista y una conductora de programas de televisión, si tu educación cuando chica te ayudó para esto o no. Claro. No. Sí. Si te proporcionó un camino para descubrirte o no te lo proporcionó y te lo tuviste que fabricar sola. Claro. Ahora, hay un problema para todo esto, ¿eh? Sí. ¿Te acordás de la cuestión de la mujer maravilla, del docente maravilla, etcétera? Sí. El docente, yo creo, tiene que ser un personaje muy importante, muy profesional, de muchísima jerarquía, de mucho respeto en la sociedad. Un docente que pueda congregar a los padres y hacerlos trabajar junto con los chicos. No un docente que sea el punching ball de los padres, la persona de quien se queja. Claro. Ahora, para eso, el docente tiene que tener salario, tiene que tener muchísima más formación que la que se le da en general. Sí. Y tiene que tener una vida cultural propia, tiene que tener espacio. A ver, un docente de educación física tiene que ser alguien que haga deportes, que tenga su propio recorrido. Claro. Un docente de música tiene que ser alguien que toca. Un docente de letras tiene que ser un escritor, porque si no, no puede enseñar. Claro. Y en general nuestros docentes son unos héroes. Hacen todo lo que pueden, se matan y trabajan muy, muy bien. Pero no se les da la suficiente instrumentación como para que puedan trabajar en serio. Claro. Quiero preguntarle también por el tema de la violencia escolar, ¿no? Aprovechando que usted es psicólogo, o sea, porque esto, bueno, se traslada y se ha trasladado al aula, ¿no es cierto? Y bueno, hoy los docentes se encuentran con ese problema para poder enseñar, ¿no es cierto? Entonces, pretender a lo mejor decir, bueno, que la educación sea de tal o cual manera, cuando tenemos una situación de conflicto y violencia constante, que no es más que el traslado de lo que está pasando afuera, también es un tema, ¿no? Es muy, muy difícil, realmente.
sobre todo si la estructura de la escuela, sin darse cuenta, porque en general la gente es buena y trabaja bien y estas cosas suceden sin querer. Sí. Si la estructura de la escuela copia, sin darse cuenta, la estructura de la violencia social. Claro. Es decir, a ver, todo esto es muy, muy, muy difícil de manejar. Claro. Los chicos tendrían que poder aprender en la escuela que, por ejemplo, los conflictos se resuelven gracias a la negociación. Claro. ¿No es cierto? No a los golpes y demás, claro. En paz. Los chicos tendrían que poder aprender en la escuela que si fulano es un inútil para el fútbol, hay que respetarlo porque a lo mejor es muy bueno en matemática, claro, para hacer música. Sí, 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 seguro. ¿No es cierto? Sí. Bien. Pero entonces, para eso, la violencia tiene que estar erradicada en la institución escolar. Es decir, el equipo docente de la escuela es un equipo en el cual tiene que procesarse muy, muy bien la agresión. Claro. Para que no haya agresiones internas. De tal modo que los chicos vivan un clima de serenidad, que lo que dice Juanita en el ala norte de la institución está respaldado por todos los docentes del resto de la institución. Claro, claro. ¿No? Sí, a veces los niños también viven una situación de violencia a lo mejor en su hogar, pero también una opción puede ser, bueno, acá en la escuela no, enseñamos otra cosa, o es Sin de duda, otra manera. Sin duda. Además, la escuela está llamada a congregar a los padres de los chicos. Claro. A averiguar lo que pasa, y por a qué establecer, pasa, sí. claro, a establecer acciones en las que los docentes y los chicos influyan sobre sus padres, a ver qué se puede hacer. Claro. Todo esto es una cuestión de muchísima paciencia. Tolerancia. Pero, sí, paciencia en el sentido de que se logra a través de muchos años. Claro. Pero, yo creo que en general los fenómenos desagradables que se dan en los chicos son identificación de los chicos con fenómenos desagradables que se dan en los adultos que están con ellos. Están con ellos, seguro. Si un chico no quiere estudiar, es porque las personas con las cuales él está no están apasionadas por conocer, ni por saber, claro, ni no por pueden aprender. transmitir esa pasión. ¿No Absolutamente, porque no lo están. Claro. ¿No? Claro. Usted sabe, me da ganas de contarle una anécdota. Me está haciendo seña que tenemos poco tiempo, como siempre. Contame. En televisión. Me da ganas de contarle una anécdota que me pasó con mi nena, que fuimos a ver el Circo de Soleil. Y yo le decía a ella, cuando a ella le gustó mucho, y bueno, veía cómo estaban los malabaristas, se llaman, y los que... Los acróbatas. Acróbatas, eso, no me salía la palabra. Bueno, entonces tenían siempre una sonrisa, que ellos estaban apasionados con lo que hacían. Entonces yo le decía, mirá la sonrisa que tienen en la cara. Cuando vos logres hacer algo que te provoque esa sonrisa, ahí está lo tuyo. Eso es lo que vos querés ser. Exactamente. ¿No? Y entonces, digámosles justamente eso a los chicos, ¿no? y a los digámosles que... y a las mujeres que nos están escuchando, claro, sobre todo a las madres, claro, y a los padres que nos están escuchando. Claro. Controlen la calidad académica de la escuela. Claro. Pídanle a la escuela no que los contenga a los chicos, sino que los forme. Claro. Que les enseñe. Bueno, usted da cursos, es educador y da cursos también a los docentes. Sí, yo trabajo formando docentes desde hace más de 35 años. Claro, por eso quería preguntarle, bueno, ¿cómo yo ve? soy maestro y profesor también. También. Bueno, ¿cómo ve la educación hoy? Si me podía hacer un resumen, digamos, y qué piensa también un poco de esto que hablábamos con Marisol, del tema de los aplazos, no aplazos, de cómo ha cambiado eso, ¿no es cierto? Concuerdo con Marisol en que las cuestiones relativas a los sistemas de evaluación burocráticos no tienen ninguna importancia. Sí. Lo que acá está faltando es ir a lo esencial. Cuando la canilla pierde, no se pasa el trapo en el piso, se arregla el cuerito, ¿no? Sí. Bien. Cuando la educación anda mal, donde hay que tocar no es en la burocracia, es en la formación de los docentes. Un docente tiene que ser un profesional de los mejor pagados, de los más respetados, de los más formados y de los más controlados. Claro. Con docentes de gran estatura, entonces podemos conseguir que justamente
Bueno, el sistema de evaluación burocrático pase a ser una especie de detalle. Claro. La evaluación es esencial. Hay que estar evaluando todo el tiempo el trabajo para ver cómo sale. ¿No es cierto? Sí, ¿O no? Sí, es verdad. Sí. Pero solamente puede evaluar bien alguien que puede trabajar en paz. 8 horas en su colegio y después irse a la casa tranquilo, sabiendo que tiene su existencia asegurada. Claro, si no, imposible. Y que tiene controles. Bueno, le agradezco mucho que esté aquí en Había una vez una mujer. Usted no es de aquí de Santa Fe, reside en Buenos Aires, así que muchísimas gracias por, bueno, estaba por aquí y lo aprovechamos. Te agradezco a vos muchísimo también y ojalá las cosas vayan mejorando. Bueno, muchas gracias otra vez. Nos vamos a la pausa aquí en Había una vez una mujer. Quiero recordarles nuestras vías de comunicación, nuestro Face, que es Había una vez una mujer, también nuestra fanpage, allí ustedes encuentran todos nuestros programas anteriores, nuestro mail, habiaunavezunamujer@gmail.com y nuestro teléfono 156-315-054. No se vayan, enseguida venimos. Bueno, estamos en el final de Había una vez una mujer, como siempre, está con nosotros Cristina Valari, que nos va a recomendar algo para leer. ¿Cómo estás, Cris? Bien, muy bien, Gaby. Bueno. Hoy traigo Contame. una novela que me recomendó y me prestó un querido amigo, el contador José Bustamante. Interesante porque es una autora nacida en Finlandia, Sofi Oksanen. Purga, su nombre significa exactamente lo que significa, es decir, limpieza, eliminación, aplicado en este caso al sistema de la antigua Unión Soviética, y es muy interesante, dura, Sí. Dura novela, Sí. duras realidades, pero muy interesante para que los lectores puedan conocer cómo fue el proceso de la desaparición de pequeñas repúblicas, en este caso Estonia, y cómo fue el proceso de recuperación luego de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética. ¿Cómo está plasmado esto? En la historia de dos mujeres, una anciana y una joven, que a través de un trabajo muy interesante y un tratamiento pendular del tiempo durante toda la novela, nos muestra Sofi Oksanen. A la larga hay sorpresas y además desafío para los televidentes. Hay un personaje que no tiene, si lo tuviéramos que definir gramaticalmente, diríamos que es un sustantivo abstracto. Meterse en la novela con buen ánimo y descubrirlo, y nos cuentan después en el Facebook. A ver qué pasa. Bueno, gracias como siempre, Cris. Muy amable. Bueno, estamos en el final de Había una vez una mujer. Hoy hablamos de educación, nuevos y viejos paradigmas. Esperemos que les haya servido. Muchísimas gracias como siempre. Hasta nuestro próximo encuentro. Sus caminos, pueden discutir, pueden poner en consideración otros aspectos. Claro, a esto me refería yo cuando te decía que por ahí antes era como una cuestión de, bueno, tenemos que enseñar esto, esto y esto y esto, como que no se tomaba al niño, digamos, desde ese lugar al que vos estás haciendo referencia, ¿no? Porque era una mirada más enciclopedista de la escuela y porque la llegada de la información era con otros canales. Hoy la información, los chicos apretan un botón. Es verdad. El en señor la mayoría, Google le da todo. En la mayoría de los casos, pero así todos los chicos que no acceden a la tecnología como internet, tienen radio, tienen televisión, tienen revistas, hay otra manera hay otra forma en la que circula la información. Entonces nosotros en la escuela tenemos que buscar esos otros caminos para poder interpretar toda esa información que los chicos reciben, que no es poca, que es mucha, variada, y no siempre la información a la que los chicos acceden, bueno, tiene que
buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy los vamos a invitar a tratar con nosotros el tema de educación, viejos y nuevos paradigmas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Para eso ya le damos la bienvenida a nuestra invitada, que es Marisol Marchionati, para este bloque. Adelante, por favor, secretaria de prensa de AMSAFE, La Capital. ¿Cómo estás, Marisol? Gracias por haber venido. Toma asiento, por favor. Bienvenida a Había una vez una mujer. Bueno, muchas gracias. Bueno, un tema que nos preocupa a las mujeres porque tiene que ver justamente con la educación de nuestros hijos, ¿no es cierto? Y bueno, yo pensaba mientras venía que íbamos a hablar de este tema y de lo que significa la educación hoy, que no es lo mismo que lo que significaba antes, ¿no? Porque antes era como más una imposición de conocimientos, vos seguramente nos vas a poder aclarar esto, y ahora es como que esto ha cambiado en la escuela. No, a ver, no es que ha cambiado, sino que la mirada de la escuela, venimos de una larga tradición de una escuela normalista, donde había cuestiones punitorias con respecto al desarrollo y al desenvolvimiento de los alumnos en el espacio de las escuelas. Sí. Y bueno, estamos en una etapa de transición, pensando la escuela desde otro lugar, desde otro paradigma. Tenemos una ley de educación que reconoce a la educación como un derecho social. Esto es un avance significativo para nosotros y en verdad un gran orgullo, porque la CETERA tuvo mucho que ver con esto y tiene que ver también con esto de considerar al niño no como un sujeto objeto, sino como un sujeto de derecho, claro, donde los chicos pueden decidir, pueden tomar que tiene que lograr en la escuela. Claro. Nosotros venimos de una etapa muy dura en la historia del sistema educativo argentino, que cayó en una crisis profunda en toda la etapa del neoliberalismo, con lo que fue la ley federal, que fue el cierre de todo un proceso que se inició años antes de que ocurriera la dictadura, y si se quiere, la década del 90 dejó fuera del sistema, y no del mundo, solamente del mundo laboral, a los padres de cientos de miles de niños de nuestro país, sino que dejó a los mismos niños fuera del sistema escolar. Claro. Recuperar con lo que tiene que ver con la asignación universal, que los chicos hayan vuelto a la escuela, lo que tiene que ver con los plan fines para que puedan concluir su escolaridad. Digamos, esto ha abierto un abanico de posibilidades y de diferencias que hace que vayamos caminando por otros lugares por los que antes quizás nunca habíamos transitado, ver con los caminos por los cuales ellos pueden ir transitando para construir su subjetividad. Claro. Entonces ahí está la intervención del maestro, ahí está la intervención de la institución educativa. Claro, ¿y cómo es ese intercambio? Porque digo, también con el paso del tiempo el niño no es el mismo que éramos nosotros y menos que eran nuestros abuelos, ¿no? Es como que es otro niño con acceso a otras cosas, con otra sociedad. Entonces digo, bueno, ¿cómo es esa adaptación del docente con el niño en el aula? Sí, lo que pasa es que no hay un niño único, igual a otro, y no hay una sola infancia, hay múltiples infancias. Y hay, desde esas múltiples infancias, hay múltiples maneras de que los chicos puedan acceder al conocimiento. En esto el trabajo del maestro es un trabajo fundamental, porque bueno, a cada niño hay que acompañarlo en esa búsqueda para que él pueda lograr los aprendizajes